Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy nos adentramos en un torbellino de emociones, un drama familiar que ha capturado la atención de muchos, la guerra familiar de Kerem y Hande en medio del choque de sus padres. Si eres fanático de las historias complejas, las relaciones tensas y las decisiones difíciles, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis y resúmenes. En el corazón de esta historia, tenemos a dos jóvenes, Kerem y Hande, cuyo amor parece ser el único faro en medio de una tormenta desatada por sus familias. Imaginen estar enamorados, sintiendo esa conexión profunda y pura, solo para descubrir que sus mundos, o más bien, los mundos de sus padres, son incompatibles. No se trata de pequeñas diferencias, no hablamos de un choque de titanes, de ideologías, de intereses y quizás de viejas rencillas que resurgen como espectros del pasado. La trama se desarrolla de una manera que te mantiene al borde del asiento. Por un lado, tenemos a Kerem, un joven que intenta navegar por las aguas turbulentas de la lealtad familiar y el amor. Él ve en Hande no solo a la mujer de su vida, sino también un escape de las presiones y expectativas que su familia impone. Pero su familia, y aquí es donde la cosa se pone interesante, no está dispuesta a ceder fácilmente. Sus padres, o al menos uno de ellos, tienen planes, ambiciones o quizás un profundo resentimiento que ven en la relación de Kerem con Hande una amenaza directa. Por otro lado, está Hande. Ella, al igual que Kerem, está atrapada en esta vorágine. Quizás su familia también tiene sus propios secretos o exigencias, o tal vez son las víctimas colaterales del conflicto de los padres de Kerem. La forma en que ambos intentan proteger su amor mientras lidian con la presión externa es realmente conmovedora. Vemos momentos de ternura, de complicidad, de esos pequeños gestos que te hacen creer que su amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero luego vuelven a aparecer los padres con sus argumentos, sus ultimátums, y la realidad se impone con una fuerza brutal. Lo fascinante de esta guerra familiar es cómo se explora la dinámica de poder dentro de las familias. No siempre son los hijos los que tienen el control de su destino. A menudo son los padres con su experiencia, sus miedos y sus propios deseos, quienes toman las riendas, a veces para bien, pero en este caso claramente para mal. El choque entre los padres de Kerem y Hande no es solo un telón de fondo, es el motor principal de la narrativa. Podrían ser diferencias económicas, rivalidades profesionales, o incluso un historial de desaprobación mutua que se remonta a generaciones. La forma en que estos conflictos se manifiestan en las interacciones diarias, en las conversaciones tensas, en las miradas cargadas de significado, es lo que hace que la historia sea tan absorbente. Pensemos en las escenas clave. Imaginen a Kerem intentando mediar entre su padre y Hande, o a Hande enfrentándose a la mirada de desaprobación de la madre de Kerem. Cada conversación, cada encuentro está cargado de una tensión palpable. Y lo que es aún más intrigante, ¿qué secretos están ocultando los padres? A menudo en este tipo de dramas, los motivos reales no son tan simples como parecen. Podría haber un trasfondo mucho más profundo, una historia que ni siquiera Kerem y Hande conocen, y que una vez revelada, podría cambiarlo todo. La resistencia de Kerem y Hande es admirable. En lugar de sucumbir, intentan encontrar soluciones. Quizás planean fugarse, buscar apoyo en amigos o familiares más comprensivos, o incluso intentar razonar con sus padres. Pero la terquedad de los adultos, aferrados a sus principios o a sus miedos, se convierte en un muro casi infranqueable. Y es aquí donde la audiencia empatiza profundamente. Todos hemos estado en situaciones donde sentimos que las decisiones de otros afectan nuestras vidas de manera significativa, y ver a Kerem y Hande luchar por su felicidad es inspirador. También es importante reflexionar sobre el impacto de estas guerras familiares en los propios hijos. El estrés constante, la incertidumbre, la sensación de estar atrapado entre dos mundos, todo esto deja cicatrices. ¿Cómo afecta esto a la salud mental de Kerem y Hande? ¿Se cuestionan su propio amor? ¿Empiezan a dudar de si su relación vale la pena tanto sufrimiento? Estas son las preguntas que te mantienen pensando mucho después de haber terminado de ver la historia. La forma en que los guionistas construyen esta rivalidad es magistral. No siempre es blanco o negro. Puede que uno de los padres tenga motivos que, desde su perspectiva, sean comprensibles aunque crueles. O quizás ambos padres creen sinceramente que están haciendo lo mejor para sus hijos,
a pesar de que sus acciones sean perjudiciales. Esta complejidad es lo que eleva la historia de un simple melodrama a algo más profundo y resonante. Y volviendo a Kerem y Ande, su relación se pone a prueba constantemente. Hay momentos de duda, de conflicto entre ellos mismos, porque la presión externa puede ser tan abrumadora que incluso el amor más fuerte puede resentirse. Sin embargo, lo que también vemos son esos momentos de unión, de aferrarse el uno al otro, de recordarse por qué empezaron todo esto. Estos son los momentos que te devuelven la esperanza y te hacen desear con todas tus fuerzas que encuentren una salida. El título Guerra familiar, Kerem y Ande en medio del choque de sus padres, realmente encapsula la esencia de la historia. Es una guerra así, pero una guerra que se libra en el terreno de los sentimientos, de las lealtades y del amor contra las barreras impuestas por el pasado y las ambiciones de los mayores. Los padres de Kerem y Ande no son solo personajes secundarios, son las fuerzas antagónicas principales, y su conflicto es el catalizador de todo lo que le sucede a los jóvenes. Ahora, ¿cuál es el mensaje que podemos extraer de todo esto? Quizás es sobre la importancia de luchar por el amor, de no dejarse vencer por las adversidades. O tal vez es una advertencia sobre cómo las ambiciones y los rencores de los padres pueden destruir la felicidad de sus hijos. Personalmente me inclino a pensar que es una combinación de ambas. Nos muestra la resiliencia del espíritu humano y la fuerza del amor, pero también nos recuerda lo frágiles que podemos ser ante las presiones externas. La narrativa suele llevarnos a través de altibajos. Hay momentos de éxtasis cuando Kerem y Ande logran tener un momento juntos, y hay momentos de desesperación cuando el conflicto familiar parece insuperable. La forma en que estos altibajos están entrelazados crea una experiencia visual y emocional muy intensa. No puedes evitar involucrarte, sentir la frustración, la alegría, la tristeza junto con los personajes. Y hablando de personajes, los padres, a pesar de ser los villanos en esta historia, a menudo están retratados con matices. No son caricaturas del mal. Sus acciones, aunque perjudiciales, provienen de sus propias experiencias, sus miedos y sus visiones del mundo. Esto hace que la historia sea aún más creíble y te obliga a pensar en las motivaciones detrás de cada acción. En resumen, La guerra familiar de Kerem y Ande es un drama conmovedor que explora las complejidades del amor, la familia y el conflicto. Nos muestra cómo las decisiones de los padres pueden impactar profundamente la vida de sus hijos, pero también cómo la determinación y el amor pueden ser fuerzas poderosas para superar las adversidades. Es una historia que te hace reflexionar sobre tus propias relaciones y las presiones que a veces enfrentamos. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado explorando este fascinante conflicto familiar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué hubieran hecho Kerem y Ande en su lugar? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus perspectivas. Antes de que se vayan, si este vídeo les pareció interesante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les podría gustar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.